Cuando la custodia la tiene uno de los progenitores de manera íntegra, lo recomendable es que no se pongan baches para ver al otro progenitor. Desacreditar al otro progenitor delante del menor no es recomendable porque el impacto, porque ¿de qué se va a beneficiar el menor o la menor? De que ambas partes le comuniquen de la forma lo más parecida posible el cómo va a ser su vida a partir de ahora. Y más que el proceso de duelo, las consecuencias a nivel emocional que puede haber por eso. Hablamos en un vídeo anterior del proceso de duelo en niños que se quedan huérfanos. Y yo me pregunto, en situaciones de divorcio, imagino que los niños viven algo que si no es duelo, mucho se le parece, ¿no? Efectivamente. Al final es un cambio. Todo cambio viene con su proceso adaptativo porque implica una pérdida, sea de dinámica, de nuevas rutinas, nuevos hogares, nuevas personas. Efectivamente, se le parece mucho porque está muy ligado a un proceso también, o a varios procesos de duelo. Claro. Y entiendo que habrá diferencias en función de cómo sea el reparto de la custodia en el divorcio, ¿no? No es lo mismo el niño que, entre comillas, pierde a uno de los padres porque la custodia es plena para el otro, que otro tipo de acuerdos, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber? Por ejemplo, cuando la custodia la tiene uno de los progenitores de manera íntegra, lo recomendable es que no se pongan baches para ver al otro progenitor. Todo esto, lógicamente, contextualizado y según las circunstancias, y estamos hablando en el grosso y de manera generalizada. Pero si hay una custodia completa por parte de uno de los progenitores, hacer que el camino dentro de lo que podemos manejar nosotros sea lo más llano posible. Como padres y madres, entonces nos tenemos que dar cuenta de que el reparto de la custodia no es por el beneficio o el perjuicio nuestro como padres o madres, ¿no? Sino que afecta totalmente a la vida y a la salud emocional de nuestros hijos, ¿no? Al día a día, efectivamente. Porque el echar de menos a un padre o a una madre, tengo entendido que tiene repercusiones, o sea, la falta de contacto con el padre o la madre, sobre todo en las etapas más tempranas, tiene repercusiones importantes en la vida emocional del niño, ¿no? Por eso se intenta, dentro de lo posible, entendiendo que es un proceso muy complejo, la conciliación, la mediación y todo lo que conlleva todo eso a nivel burocrático, intentar que eso se dilate lo más posible para que no suceda. Se dilate lo que es el divorcio, ¿no? O sea, que intentar que no ocurra. Que se dilate el hecho de que el menor vea de una forma muy poco frecuente a la otra figura de referencia. Es verdad que, claro, que ante esto son responsabilidades laborales, dinámicas de los menores, pero intentar dentro de las circunstancias de cada uno, o en este caso de ambas partes,
verlo como se estime conveniente, y siempre, o la mayoría de las veces, según las circunstancias, va a ser recomendable que se vean asiduamente. Claro. Las dos partes. Últimamente sí que hay custodias compartidas. Es verdad que antes había la custodia normalmente pues, era para la madre, pero ahora últimamente pues hay custodias compartidas. Claro, con estas custodias compartidas pues hay veces que bueno, pues te toca un día a ti, otro día al progenitor, o una semana a ti, una semana al otro progenitor. ¿Qué herramientas podemos tener? Imagínate que yo estoy divorciada, o en el caso de Alberto, ¿qué herramientas puede tener él para poder manejar ese duelo de tu hijo cuando la otra parte no las está manejando? Es decir, ¿sería posible que tú puedas manejar esas herramientas sin comentárselo a la otra parte? Claro. O sea, aquí entran muchas cosas que es dependiendo de la relación con la que ha finalizado el matrimonio, sea separación o sea divorcio. Lo más recomendable es que haya una comunicación, aunque sea cordial, poniendo y entendiendo que muchas veces es un enorme esfuerzo constante encima de la mesa, pero al final es por el beneficio de un bien común, que son los hijos. Entonces se puede entender que se han vivido pues, procesos desagradables, anclados a tristeza, a ira, y validarlo, pero ¿por qué tiene que ser excluyente de los beneficios que puedan tener, en este caso, los niños? O sea, es muy complejo, pero toda esa emocionalidad tan latente muchas veces es como no quiero saber, no quiero, y se valida porque es parte comprensible de eso, pero el poder validar todo eso y decir, vale, esto es así, no tengo por qué cambiar mi perspectiva o mi forma de ver las cosas, pero no es excluyente para que yo, como padre, ya no como Alberto en este caso, intenté hacer las cosas lo mejor posible para el bien común de mi hija. Y las fases del duelo de los niños con padres divorciados son exactamente iguales que las de un duelo de niños huérfanos. Sí, sí que es verdad que ante un proceso de pérdida por fallecimiento ocurre, ya ha ocurrido, se puede alargar más por una enfermedad, pero es algo que finaliza. Esto, dependiendo de la conciliación y la mediación que haya habido, se puede dilatar en el tiempo una barbaridad. O sea, puede haber duelos de niños que pueden pasar años a lo mejor. Sobre todo porque no sepan a qué se tienen que adaptar. Es decir, si no hay una buena comunicación entre los progenitores, o que haya comunicación, ya no buena, sí, que haya comunicación entre los progenitores, como probablemente ambas partes, de manera diferente, comunican a un menor de forma, que es lo recomendable, clara, sencilla y precisa, qué es lo que está ocurriendo. A veces no lo saben ellos mismos, es súper complejo. Por eso se dilata tanto el entrar en ese proceso, salgo. A veces es muy tedioso, no todas las veces, pero es muy, muy complicado, porque ¿de qué se va a beneficiar el menor o la menor? De que ambas partes le comuniquen de la forma lo más parecida posible el cómo va a ser su vida a partir de ahora. Sin contar con porque la culpa la tiene tu padre, porque la culpa la tiene tu madre, porque hablar mal de la otra persona, ¿no? Eso también, ese proceso o ese duelo
se puede dilatar también en función de cómo ya no es lo que estás comunicando, sino las formas y cómo estás hablando de la otra parte, ¿no? Y más que el proceso de duelo, las consecuencias a nivel emocional que puede haber por eso. O sea, el desacreditar al otro progenitor delante del menor no es recomendable, porque el impacto para ese menor tenga menos de 5 años, de 6 a los 12 o ya en etapa de adolescencia, no es algo agradable. O sea, si un niño o una niña en el patio del colegio como vienen, mamá, papá, fulanito, me ha dicho que tú, no sé qué, un arraigo y vivirlo así, con los dejes que ocurren en los recreos o en los contextos escolares, imagínate el recibirlo de uno de tus progenitores. Debemos ser conscientes de que al final nuestro hijo está en medio y que muchas veces se nos olvida y que metafóricamente le podemos pisar mientras lo que intentamos es agredir al otro, ¿no? A la expareja. Es verdad que yo creo que debemos ser conscientes, los padres y madres divorciados, de que por mucho que creamos que tenemos razón, pero contarle a nuestro hijo o a nuestra hija las cosas que consideramos nosotros que la otra parte hace mal, no hace que nuestro hijo venga a nuestro terreno, o sea, no nos pone la situación a nuestro favor. Es posible que en algún momento digamos eso como para ganar puntos delante de nuestro hijo, pues mira, es que hay que ver tu madre qué desayunos más malos te hace, que yo te hago los desayunos más saludables, y pensamos que con eso ganamos puntos y nos convertimos en más favoritos de nuestro hijo o de nuestra hija. Lo primero puede ser que sea al contrario, porque somos los que estamos hablando mal de su madre o de su padre, y lo segundo es que le estamos haciendo daño sin darnos cuenta. Efectivamente. Y no solo desacreditar al otro progenitor hablando directamente de las cosas que hace o cómo las hace o cómo es o cómo deja de ser, sino las normas o rutinas que se tengan dentro de la otra vivienda, que también es su hogar. Sí, va a ser recomendable que las dinámicas se asemejen lo más posible, entendiendo perfectamente que una persona puede ir de mañana, que la otra puede ir de tarde, que en el otro tenga que cuidar abuelos, tíos, tenga que ir a guarderías, tenga que ir a centros escolares, actividades, pero que se intente asemejar lo más que se pueda dentro de las circunstancias, para que no tengan que tener dos procesos que no tienen nada que ver, que no saben cuál es el bueno, que no saben cuál es el malo, con un montón de información de los progenitores y de terceras o cuartas personas, por supuesto. Críticas por aquí y por allá de lo que se hace en la casa. Y tienen como un radar intrínseco ya no a cualquier palabra, a cualquier mirada, acto, en plan, ellos lo captan. Entonces, claro, hemos estado hablando de que en este proceso muchas veces, claro, llegan los padres a la separación porque no se entienden, incluso pues no se quieren ni ver, no quieren ni hablar entre ellos ni nada. Pero ¿cómo recomendarías tú que afrontasen la comunicación de la noticia, ¿no? Del divorcio a sus hijos? Porque yo he oído que
pues bueno, siempre que sea posible, lo ideal es hacerlo los dos juntos, con un mensaje previamente pactado, ¿no? Que no haya sorpresas. ¿Cuál sería tu recomendación? De más a menos, efectivamente, la forma más recomendable es que ambos progenitores estén para explicarles al menor o a los menores lo que está ocurriendo. Si por el motivo que sea eso no es posible, intentar comunicar el mensaje lo más parecido posible. Sí que es verdad que podríamos identificar como 3 diferentes etapas evolutivas con ciertas recomendaciones para hacer esa comunicación, ¿vale? Y sobre todo, menos de 5 años, explicarles las circunstancias de la manera más clara, precisa y sencilla posible. Y sí que es verdad que en esta etapa, como todavía no tienen muy desarrollado el concepto del tiempo, les resulta como muy complejo semana con papá, tarde mamá, papá, esto me recoge tal. Un día para ellos es como, lo viven como un mes, es una cosa tremenda. Sin intentar poniendo las cartas encima de la mesa de la forma más sencilla posible, sin grandes adornos ni tapujos, con disponibilidad en un lugar seguro, cuando se sienta emocionalmente disponible, pero sin florituras. Claro, yo entiendo, ese fue mi caso. Y claro, yo entiendo que a un niño menor de 5 años, como tú decías, hablarle de divorcio es que no tiene sentido, porque Claro, como el proceso burocrático per se, ¿no? Claro. ni siquiera de separación de sus padres, ¿no? Nosotros, como lo planteamos, es ¿en qué te afecta a ti esto? Pues mira, en que vas a tener que dormir estos días o hoy te toca, como tú dices, porque ellos no tienen el concepto de semana, de cómo se reparte y tal. Entonces, bueno, pues hija, hoy duermes en casa de mamá, mañana vas a dormir en la mía, ¿sabes? Este fin de semana yo no voy a estar, pero vas a estar con mamá y yo sé que además vas a estar con los abuelos, o sea, un poco no contándole exactamente cuál es la causa de todos estos planes en los que ella se está metiendo, pero sí de alguna manera anticipándole qué es lo que va a pasar cada día para intentar que tenga las menores sorpresas posibles. ¿Cómo va a ser su nueva rutina o su nueva dinámica? Sí que es verdad que en esa edad, o incluso en cualquiera, aunque sean adolescentes, hablar pues eso, a nivel burocrático, que verdaderamente entiendan todos los papeleos por los que hay que procesar, no los entendemos ni nosotros, casi, Dios mío, estos los maravillosos profesionales que nos acompañan en todo esto, pero también un poco dentro de su edad y su nivel de desarrollo, la causa súper adaptada, concisa, sencilla, porque ha ocurrido para poder relacionarlo con papá y mamá te quieren muchísimo. Esto no significa que papá o mamá no te quieran. La dinámica, enlazándolo con lo que tú has dicho, puede ser de esta manera, pero todo lo que sea transmitir apoyo, seguridad y afecto es fundamental. Claro, porque lo que tenemos que tener claro es que hay que evitar a toda costa que el niño se culpabilice. Eso es la siguiente etapa, justo. Es verdad que con 5 añitos o menos no está tan desarrollado todas esas emociones a nivel social, pero entre los 6 y 11 años es la principal fuente de controversia en ellos. O sea, hay que respetar sus tiempos, de una forma más leve que en la adolescencia, que ahora entraremos,
pero sobre todo poner encima de la mesa pero con palabras, con estas mismas palabras, no sois la causa de lo que ha ocurrido. Lo que hayáis hecho o dejado de hacer, lo que hayáis pensado o dejado de pensar, no tiene nada que ver con todo esto. Esto es una decisión que hemos tomado en conciliación, papá y mamá. Muy importante. Sí, pero fíjate, es complicado porque yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Claro, ya tienen una edad que ya empiezan pues a unir conceptos, ideas y tal. Y dice, ya, pero vosotros os divorciasteis cuando me tuvisteis a mí. Que es verdad que muchas veces, imagino que en muchos casos como que coincide, ¿no? Porque no es lo mismo la vida en pareja sin niños, empiezan los niños, empiezan ciertas dificultades, afloran ciertas desavenencias que estaban ahí, pero que bueno, que sin niños a lo mejor se notaban menos. Entonces, claro, dices, sí, es verdad, nos divorciamos cuando viniste tú, al cabo de 2 años o lo que sea. Pero no eres la causa. Entonces es complicado, hay que encontrar un poco el mensaje que dar que sea, coincide, todo apunta a que fue por ti, pero realmente no fue por ti. O sea, sí que es verdad que también vosotros, o sea, no tenéis que por qué estar preparado para todo el tiempo. Es decir, que si necesitáis cierto tiempo para reorganizar vuestra cabeza y orientar con la mejor intención posible esa respuesta, también es válido. Porque también ocurre el impacto de, ¿y yo qué le digo? Sí, no sabes cómo responder, ¿no? Darte un tiempo, ¿me hago un café? Ahora voy a por un poco de agua. Tienes también tu tiempo de decir cómo quiero enfocar esto, cuántos años tiene mi hijo o mi hija, ver qué es lo que hemos hablado antes, qué es lo que no hemos hablado y sobre todo todas las florituras de las que hemos hablado anteriormente, lo recomendable despojarnos de ellas. Y luego esto se complica cuando hay contradicciones, ¿no?, entre una parte y otra. Claro, cada uno tiene su versión. Claro. Eso es natural. Lo ideal es que los dos tengan una versión que no sea agresiva hacia el otro, ni culpabilizadora, ni nada, por lo que hemos dicho antes, porque al final el niño es el que sufre al verse en medio de... Ensartado en una maraña. Claro. Efectivamente. ¿Y cómo se puede explicar desde el colegio? No sé, los padres se han divorciado y entonces eso se plantea al profesor, ¿se maneja de alguna forma? Efectivamente, Bea. O sea, los menores lo que les ocurre es que la mitad de su día la pasan en el ámbito académico y es muy recomendable que profesor, profesora, profesores, tutores estén informados de todo esto. Sobre todo en casos de separación o divorcio, cuanta más información tengan, incluso de las dinámicas del menor, de mejor forma van a trabajar, porque posiblemente se encuentren que ellos están trabajando como mediadores, dependiendo de la relación que tengan el papá, la mamá, los papás o las mamás. Entonces, cuanta más información tenga de cómo es la dinámica y la rutina del menor, mejor va a poder hacer su trabajo. Sí, porque incluso cuando llega el niño a casa, puede que con un papá el niño haga las tareas, pero luego al día siguiente se va con el otro, con la mamá, y resulta que no, que es que el niño no hace las tareas con la mamá, sino que lo deja con la libertad y con la autonomía, ¿no?, necesaria. Claro, eso a la hora del desarrollo académico, entiendo que también
influye, ¿no? Influye. Es verdad que cuando hablamos de dinámicas de divorcio o separación, lo más recomendable es que no haya un cambio sustancial de rutinas y que se sigan los cánones establecidos de ahora con mamá, ahora con papá, y dentro de eso, que ya es como otra capa todavía más interna, está en que horarios de comidas. Claro, estamos hablando de según qué etapas, pero más o menos intentar que dentro de las circunstancias laborales que se entiende que no tienen que por qué ser las mismas. Horarios de comidas parecidos, horarios de sueño parecidos, actividades extraescolares. Sí, hábitos de higiene, pues todo ese tipo de cosas. ¿Y ¿no? cómo se puede llegar a conseguir eso? ¿O cuál es la vía por la que se puede intentar construir eso? Con la comunicación. La comunicación famosa, ¿no? La famosa comunicación. Sí, es verdad. Nosotros vamos, tal y como lo hago yo, está claro que tenemos formas distintas de plantearnos todo y al final la solución que doy yo es, vale, en casa de mamá no, pero es que en esta casa sí. O sea, yo no me meto a valorar si lo que haces allí está bien o está mal, pero en esta casa se hace de otra forma. Y yo entiendo que para ella, pues bueno, por un lado es un lío, por otro lado de alguna forma es enriquecedora, ¿no? Es enriquecedor porque aprendes dos maneras distintas de cómo hay que dejar la tapa del váter, si levantada o bajada, ¿no? Cosas así, bueno, pues está como adaptada a todo lo que le pueda venir. En este ejemplo concreto está negociando, intentando llegar a un acuerdo. Al final ellos barren para su casa, son muy primarios para algunos reforzadores. Entonces que tenga la habilidad de intentar a ver qué consigo yo con esto, pero que se pongan las responsabilidades encima de la mesa, los privilegios encima de la mesa y que para permitir que en este caso ella se pueda autorregular y autorreforzar y todas estas cosas maravillosas, pues es una buena dinámica. ¿Y cómo afecta a los niños las discusiones de los padres? Emocionalmente, psíquicamente. Cuando se plantea esta pregunta, me gusta mucho poner encima de la mesa que todos hemos sido niños y que todos hemos tenido papás y mamás. Y me gusta plantear encima de la mesa la pregunta de ¿cómo os sentíais vosotros? Sí, de manera más asidua, más puntual, con más efervescencia, con menos, con descalificativos, sin descalificativos, con miradas, con reproches, veis a vuestras figuras de referencia discutir el impacto. O sea, dependiendo de la etapa, se sienten en peligro y se desarrollan, dependiendo de la nomenclatura en la que ocurra todo esto, sobre todo con efervescencia y cierta frecuencia, muchos miedos, y eso se sale por perteneras, como somatizan mucho, porque no lo entienden, sobre todo, es muy difícil de entender, a veces no lo entendemos ni nosotros. Suelen somatizar porque al final el cuerpo tiene que expulsar todo eso que no viene de la mano con herramientas para. Y una de las funciones está en intentar construir esos espacios de seguridad y de disponibilidad para que ellos estén en la etapa en la que estén, vengan a nosotros y sepan que tienen ese recurso. ¿Y cómo somatizan en este caso los niños? Con dolores de cabeza, dolores de barriga, irritabilidad. Efectivamente. Por ejemplo, cambios de humor. Con 6 años o menos, la habilidad emocional, cambios súper feliz, súper triste, rabietas, un poquito más mayores, 6 a 11, negación, ya empieza a haber tanto a partir de los 6 años como hasta la adolescencia, mucha complejidad académica, o sea, se ve mucho en el día a día de los deberes. ¿Por qué? Por la concentración que implica estar haciendo todas estas cosas y que lo que le preocupe no sea eso. Claro.
Claro. no están centrados en lo que realmente tienen que estar, sino la preocupación de la discusión de los padres, ¿no? Del ambiente, de lo que están escuchando de unos y de otros. Ujú. Comentabas que en la etapa de 5 a 12 más o menos los niños pueden tener el riesgo de culparse a sí mismos por el divorcio de sus padres, pues lo que comentamos, ¿no? Porque ellos ven en muchos casos que coinciden las fechas aproximadas de oye, antes de estar yo estabais juntos, vengo yo y os separáis. ¿Qué he hecho mal? Efectivamente, o por conflictos que se hayan podido dar de no has recogido tu plato y lo has metido en el lavavajillas, y que venga el otro progenitor y que se produzca un conflicto que se puede interpretar, ¿no? Se suele personificar que, madre mía, esto se ha iniciado porque yo no he hecho lo que tenía que hacer en su momento. Claro. Es mi culpa, qué fácil es decirnos eso. Claro, sí, sí. Y incluso imagino que aunque no esté tan cuadrado en el tiempo, ¿no? Pero el niño es capaz de decir, oye, he hecho algo mal esta mañana, luego han discutido por la tarde de otra cosa. Lo mismo si yo no hubiera hecho mal esto de por la mañana, por la tarde no hubiera habido esta discusión. O sea que al final en esa edad es verdad que son como muy sensibles a eso, ¿no? Y luego llega la adolescencia y en vez de culparse a ellos mismos, yo me temo que lo que hacen es decir, Pues, me habéis destrozado la vida. Claro, o sea, algo bastante frecuente es que hacen como que no les importa, pero les importa mucho. Y si ya de los 6 a los 11 años hay que respetar sus espacios, la dilatación de los espacios que ocurren a partir de los 12 años son sustanciales. hay que respetar, ¿no? De 6 a 11 años incluso se pueden enfrentar a ti, y hay que entender y validar también, dentro de un respeto, esos enfrentamientos en la adolescencia. Es sustancial. Es muy probable que cojan a otras partes de la familia. Suelen ser muy común los abuelos, sean maternos, paternos, tíos, porque sienten que no es tan formal, ¿no? Hablar las cosas, y también ciertas asociaciones de que cuando se habla en esta serie de cosas es a veces muy complejo no llegar a cierta desavenencia o cierto conflicto, entonces eso dilata también el que vengan, dentro de que les cuesta venir y de que hay que respetar sus tiempos. Probablemente es común que cojan de confidentes, que es súper adaptativo porque se están expresando a cualquier otro miembro de la familia o figura de referencia, sea de su plano social o amigos o familiares, ¿no? La importancia de la familia extensa, entonces, ¿no? Como hemos hablado alguna vez, no solo para nosotros, sino por el bien de nuestros hijos, tener ahí esas figuras, ¿no? Y yo creo que es posible que en esa época de la adolescencia en la que necesitan resolver cuestiones ya a nivel más intelectual y necesitan preguntar y ser respondidos, si han aprendido de nosotros que... Aprenden todo el rato de nosotros, constantemente. Claro que sí. Si han aprendido como algo. No, pero lo que quiero decir es, si ellos han aprendido de nosotros que nuestra respuesta es criticar a la otra parte o culpabilizar, es decir, ellos ya han aprendido que con nosotros no pueden hablar ni nos pueden preguntar porque lo que vamos a hacer va a ser darle una respuesta que para él no, para el niño no va a ser una respuesta. Si damos una respuesta partidista, una respuesta hacia nosotros, entiendo que no va a ser válida para el niño y entonces va a aprender que con nosotros no puede tener esa conversación. Necesita una parte imparcial
con quien pueda resolver esas dudas. Alejada de esa marabunta de emocionalidad que se puede crear alrededor de todo esto. O sea, es imprescindible la disponibilidad. Si no es de los progenitores o de las figuras de referencia, que tenga ese ambiente seguro de apoyo, de cuidado y de afecto por parte de la familia más extensa, porque el menor o la menor tenga ese espacio disponible de entendimiento, comprensión y desahogo, tenga la edad que tenga, es sustancial. Ahora, al proporcionar, aparte de la escucha, el feedback, que siempre, o que la mayoría de las veces, o intentar, porque es muy complicado, que esté ligado a su edad, a su nivel de desarrollo y a la información, que a veces eso es lo que más cuesta. ¿Qué información es relevante y qué información no es relevante para mi hijo o para mi hija? Sí, que le puede dañar de alguna forma, ¿no? O sea, esa información no relevante. Ponernos en su piel de, vale, a mí si mi padre o mi madre me hubiesen dicho esto, ¿cómo me...? A veces, claro, con toda la marabunta de responsabilidades que tenemos en el día a día los adultos, nos olvidamos que hemos pasado también por... Hemos sido niños, es verdad. Efectivamente, con esas etapas. Y dentro de el cómo comunicar y la comunicación, súper importante, que los hijos no sean los mayores confesores de los padres, que los padres tengan su entorno de desahogo con sus allegados, con su círculo cercano y social o con quien sea, pero no su fuente principal de desahogo los menores, porque no tienen, por mucho que por etapas de más primarias, que no lo lleguen a entender del todo, como más en la adolescencia, que no tengan las herramientas, que estén construyendo las herramientas para poder gestionarlo de la manera más adaptativa posible, no es recomendable. Excede a los recursos que tienen para poder enfrentarse adaptativamente a ello. Sí. Y claro, ¿y qué sucede si esto se complica más, si hay un proceso judicial? Claro, el niño psicológicamente, claro, tiene que estar muchísimo más afectado, ¿no? Mucho más afectado, porque es un entorno mucho más formal, un entorno al que no se ha expuesto nunca. Es muy complejo meternos a hablar de toda la dinámica de conciliación y mediación que pueda haber dentro de un divorcio o una separación, que se va a intentar que todo esté puesto de la forma más específica posible para intentar que el margen de error disminuya y que eso se cumpla. O sea, ¿Qué quiere decir todo eso? cuando empezamos con los procesos de conciliación, tenemos que ver años pares elige tal, años impares no sé qué, se devuelve a las 8, a las 10, se tal, no sé qué. Lo que es el acuerdo, ¿no? Efectivamente, cuanto más específico y más se cumpla esa especificidad, es un beneficio y el que ya no solo los menores, sino el núcleo familiar. Siempre vais a ser un núcleo familiar, aunque se expanda, aunque estén estos procesos burocráticos de por medio, siempre los menores van a tener papá, mamá, mamá. Está claro. Y oye, ¿cómo hacer en el caso en el que el niño o la niña no quieren ir con el otro progenitor? No a lo mejor que no lo quieran ver nunca, porque ese caso sería rarísimo, ¿no? Que pasara algo grave y hubiera razón para ello, sino, bueno, a lo mejor que no quieren ir con el otro progenitor, no tanto, sino que no quieren desprenderse de uno de ellos. Entonces, claro, a la hora de hacer el intercambio, pues es un drama. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Es verdad que, como todo, depende de las circunstancias,
y lo hemos repetido muchas veces porque es importante, adaptado a su edad y a nivel de desarrollo, intentar explicar por qué en circunstancias, como bien has dicho, sin cosas graves de por medio, explicar por qué es beneficioso. Es como, yo te agradezco que te encuentres a gusto conmigo, mamá o papá te van a tratar muy bien, ya sabes cómo va la rutina en casa, vais a hacer esto, lo otro, como un poco que el impacto no sea como un abismo, ¿no? Contextualizar un poco la dinámica. Poner en valor lo que se va a encontrar, ¿no? ¿A qué volvemos? Ya no nos ponemos a las causas, porque pueden ser muy diversas, sino a que tenga un entorno de disposición, escucha, comprensión, afecto, validación, seguridad. Y que al fin y al cabo el niño pues tiene que transitar también eso, ¿no? Que con ese afecto, con esa comprensión y con ese amor, pero el decir, es que eso es lo que hemos acordado papá y mamá, ¿no? Quiero decir, igual que en el duelo no puedes negar o mentir, en este caso tampoco puedes mentir, ¿no? Es decir, pues hijo, es que te tengo que llevar con mamá, que va a ser maravilloso, que tú sabes que está genial, que vas a estar súper a gusto con ella, aunque te cueste desprenderte ahora de mí, pero yo mañana voy a estar, o en 4 días nos vamos a volver a ver, ¿no? La verdad, al fin y al cabo hay que decir la verdad, ¿no? También porque suponen, dependiendo de la etapa, muchos cambios. Llego, independientemente de cómo sea, si es una semana, si es quincenal, si es entre semanas, si los progenitores, si son los niños los que se cambian de casa, si son los progenitores los que se cambian de casa, es como, me adapto, me desadapto, me vuelvo a adaptar, claro. Me desadapto, y también validar todo eso. Entiendo que has estado muy a gusto por los motivos que sean, de los que se han producido en ese tiempo que habéis compartido. Y a veces es verdad que puede costar un poco cambiar tu habitación cuando de repente has puesto ese cuadro que tanto te gusta y que tantas ganas tenías de validarle todo eso y decirle que también puede construirlo, que tiene 2 hogares, muchos más, los de sus familiares, pero que también puede construirlo ahí. ¿Y qué recomendarías a esos papás que se pelean o discuten pues porque yo quiero esta extraescolar y tú quieres esta? O porque, no sé, yo quiero llevar de vacaciones y tú no. O porque, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Tratamientos médicos, el colegio, yo le quiero llevar a este colegio y tú le quieres llevar al otro. ¿Cómo lidiar con eso para que, siempre pensando en la parte emocional del niño? Y la de los padres. Bueno, la de los padres, eso es otro cantar, pero sobre todo ahora el tema que nos ocupa. Vale, o sea, primero, si yo estoy, normalmente lo que ocurre es muy frecuente, no tiene que pasar todas las veces, es que ante el otro progenitor llega un punto, por el motivo o los motivos, que nunca es uno solo, que sean, que lo que me dice yo lo interpreto como un ataque. ¿Y qué ocurre si yo lo interpreto como un ataque? Que yo me voy a defender, lógicamente. O sea, se entiende que ha habido cosas de un gran peso emocional. Desde propios duelos de cómo pensabas que iba a ser tu vida, tu futuro, tu dinámica, a cosas del día a día, y poner en valor que, de una forma muy difícil, porque yo lo digo y parece, qué bien, qué sencillo, intentar poner encima de la mesa que es por el bien común de los menores, intentar llegar a negociar y a acuerdos. Cuando eso es muy difícil o muy complejo, a mí me gusta recomendar la figura de un mediador o una mediadora, que al final lo que hace es como aunar las 2 partes, dar el mismo valor a las 2 partes, que las 2 partes se sientan escuchadas, que más que sentirte escuchadas, que tengan su espacio de expresarse, porque a veces
son dos personas completamente diferentes que tienen su visión de cómo son ellos mismos, los demás y el mundo, y intentan poner su opinión encima de la mesa, y es muy complejo que cuadre con la de la otra persona, y al final muchas veces nos enmascaramos y no vemos que las cosas que estamos intentando poner ambos encima de la mesa son porque queremos hacerlo de la mejor forma posible, y eso a veces se disipa tanto que parece que no existe. Pero claro, si yo quiero llevarla a hípica y tú quieres llevarla a canto, al final es porque le he visto que con este no sé qué, cómo canta cuando vamos en el coche, es que fuimos con los caballos y Dios mío de mi vida. Esas son las cosas que os han llevado a tener como esa opinión y compartirla e intentar que esa percepción de ataque que es tan frecuente se racionalice, se disipe. Es muy complejo, por eso suelo recomendar la figura de mediación, porque la verdad que es... Sí, nosotros pasamos por un mediador y yo también lo recomiendo. La verdad que el trabajo que hacen vale la pena. Luego al final, pues bueno, tampoco pueden hacer magia y las cosas caen por su propio peso y lo que tiene que acabar, pues acaba. Pero hacen un gran trabajo y seguro que para decisiones puntuales y tal, pues pueden ayudar mucho mejor que ponerse a discutir delante del niño. Sobre todo yo recomendaría no trasladar esa discusión al niño. O sea, el niño no tiene por qué saber si estamos la madre y yo discutiendo sobre la extraescolar o sobre las zapatillas. Y es recomendable también preguntar, porque a veces nos enzarzamos en pum, 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 preguntar al menor qué es lo que... Nos olvidamos muchas veces, ¿no? De preguntar al menor, es verdad. Hemos construido también esto es maravilloso porque le va a beneficiar un montón y sé perfectamente que esto para su vida, pero claro, si no le gusta, muchas veces nos metemos en intentar hacerlo lo mejor posible y completamente congruente con esto le va a venir genial, esto va a hacer que desfogue, esto va a hacer que... Pero si no le gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Efectivamente. Claro. Sí, es verdad. Oye, y estamos terminando ya, pero me llama la atención, claro, en un niño de padres divorciados tiene como el doble de todo, ¿sabes? Porque claro, tiene 2 casas y tiene 2 de todo, pero no solo eso, sino que muchas veces hay como una sobrecompensación o no se sabe muy bien qué, que a veces pues es posible que los padres tendamos a darle incluso más caprichos, porque es un poco... puede darse el caso de que sea una competición de a ver quién es el que más le quiere de los dos, por lo tanto el que le hace el regalo más caro de cumpleaños, o en qué casa vienen los Reyes Magos con más juguetes. Eso se va haciendo una montaña que yo creo que para los niños no es bueno, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí que es verdad que, como en todo, depende de las circunstancias y hay muchos patrones de comportamiento dentro de cada una de las casas. Sí que es verdad que este puede ser uno. Es decir, algo inmediato que a cualquier menor le puede llamar la atención es algo que quiere, porque siempre quieren algo. Sea lo que sea tiempo con nosotros o algo material, siempre quieren algo. Son personas dependientes y están como pendientes de nosotros y de los que les podemos proporcionar. Entonces, en esas circunstancias es recomendable plantearte los beneficios que puede tener esa serie de dinámicas. Es decir, claro que implica un mayor esfuerzo. Parece que cuando recoges lo que siembras se dilata mucho más en el tiempo, pero
cuál es la percepción que me gustaría que mi hijo o mi hija tuviese de mí y qué quiero construir en conjunción con él o con ella. Claro, porque yo me planteo cómo puede entender la vida un niño que lo tiene todo, ¿sabes? Que recibe incluso más de lo que pide. ¿Qué puede esperar o qué, no sé, de qué se puede hacer dependiente? ¿Se puede...? Es complejo, pero la mayoría de las cosas que conseguimos y de las que estamos orgullosos, de eso que se nos llena el pecho y siendo adultos o cuando somos pequeños que vamos, mamá, papá, mira, son con las cosas que nos han implicado esfuerzo. Esas son nuestras mayores recompensas. Y claro, no son inmediatas. Claro. Eso requiere tiempo. La inmediatez y la satisfacción del regalo es inmediato. Pero... Y todos los casos que has tratado de niños con papás divorciados y separados, ¿has notado que le afecta a la salud mental en función del tipo de custodia que tienen? Es decir, ¿es igual cómo puede afectar a la salud mental a un niño emocionalmente con una custodia en la que los papás se ven un día, o sea, ven a su hijo un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, o cada 15 días, varía? Más que la custodia, el tipo de custodia, la dinámica de la relación que lleven ambos progenitores. Eso es lo que, independientemente de las circunstancias, porque al final hay cosas que no se pueden cambiar. Responsabilidades laborales, los tiempos... al final, el cómo se transmite, el cómo se acompañe, el cómo se ponga todo en común, el que no sea todo blanco, negro el día o la noche, cambios sustanciales, ritmos, rutinas que no están estructuradas. No tienen por qué estar súper estructuradas, pero un mínimo grado de estructuración es recomendable. Más que el tipo de custodia, es el tipo de relación que puedan tener. Entre papá y los niños, ¿no? O mamá y los niños. Bueno, es habitual que los padres, después de divorciarse, pues, pasen también su duelo y busquen otra pareja. ¿Cómo llevan los niños esa nueva pareja que rompe todas las esperanzas que tienen de que sus padres se vuelvan a juntar, que al final debe de ser algo, si no es universal, pues prácticamente, ¿no? ¿Cómo llevan ese choque de realidad? Dependiendo de la forma en la que se lo hemos comunicado. El encuadre es fundamental. Es decir, que no sea algo de impacto, que sea paulatino, que se vaya introduciendo poco a poco, que se esté disponible para poder contestar las dudas que se tenga, en poner en consideración al otro progenitor, el estar disponibles en un espacio de afecto, apoyo y que no sea un... ¿Quién es esta persona? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Y se entiende que se hace complicado y que nos podemos encontrar con diversas reacciones más o menos agradables y o desagradables. También respetarlas y validarlas porque forman parte de faltas de respeto. Ojo, cuidado, no me meto en esas, sino en que al final están tanteando y ante las nuevas circunstancias que están ocurriendo están intentando entenderlas y encontrar su sitio. Claro, porque los niños imagino que se sentirán amenazados en esa situación de viene un nuevo adulto a decirme lo que tengo que hacer en mi casa, lo típico de tú no eres mi padre o tú no eres mi madre, ¿no? Y luego la incertidumbre un poco de
¿qué va a hacer mi padre o mi madre ahora que ha conocido a este o a esta? ¿Qué va a hacer con su vida, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a la vida que llevábamos Al hasta trío ahora, que ¿no? teníamos, ¿no? Al triángulo que teníamos creado, ¿no? Papá, mamá y yo. Claro. Por eso esa disponibilidad para poder, esa construcción de que ellos sepan que pueden ir a hablar con nosotros cuando quieran, con los progenitores, y que no se van a encontrar represalias, faltas de respeto, porque tu madre, porque tu padre, porque si no la comunicación entre el progenitor y el menor se va a dilatar y el cambio, todos estos cambios, introducciones de nuevas rutinas, de nuevas personas, por ende se va a complicar. Claro. E igualmente a la pareja que entra en esa casa, en esa familia, pedirle paciencia, ¿no? Es que es un proceso de adaptación porque es, dependiendo de cómo sean las circunstancias, pero en mi casa o en una de mis casas acaba de venir una persona que no conozco. Y es bonito, pero también es un cambio y una adaptación y sobre todo ese proceso de encuadre, porque si a mí no me han explicado que yo tengo que respetar, como que se da por hecho, ¿no? Pero respetar a nivel de yo también, ella también o él también te puede indicar que sería recomendable que te pusieras a hacer los deberes ahora, o que toca hacer en este momento, o es la hora de la ducha. Si a mí no me encuadran y me viene una persona desconocida a decirme lo que tengo que hacer, tenga la edad que tenga, me va a suponer como... Tienes que tener la validez de ese padre o de esa madre que está con su niño y que diga, sí, hija, ella es igual de válida que yo para poderte pedir que te vayas a duchar, que te vayas a peinar. Encuadrar y sobre todo poner que se hace por su bien, porque está ayudando a papá o porque está ayudando a mamá, porque por el beneficio, también el preguntar qué opinan, si se sienten cómodos, si no, claro, no tiene nada que ver menos de 6 años, 6, 11 y con más de 12... Claro, y lo que tú dices de la disponibilidad, al final, yo creo que se trata de encontrar los momentos para tener una conversación. O sea, no es cuestión de estar haciendo las cosas de casa y que el niño vaya por detrás preguntando y nosotros respondiendo deprisa y corriendo, sino, oye, esto es algo que merece pues un paseo, una charla. Nos sentamos en el sofá, lo que sea, efectivamente. Pues nada, Nerea, ha sido un placer. El placer es mío. Te agradezco. Gracias. Sí, yo te agradezco personalmente todo el material que nos has dado, porque la verdad que son recomendaciones muy útiles y yo me he visto muy reflejado en muchas de las cosas que has comentado y estoy seguro de que va a ayudar a mucha gente. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por hacerme partícipe de este